Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro ¿De qué te arrepentirás antes de morir? Los 5 mandamientos para tener una vida plena de Bronnie Ware. Espero que les esté gustando, que lo estén siguiendo. El día de hoy vamos a dar inicio con el lamento número 1 que dice: ojalá hubiese tenido el valor de vivir una vida más acorde con mi forma de ser, no la que los otros esperaban de mí. Los invito a que me dejen sus comentarios, que se suscriban al canal, que me sigan en mis redes sociales, que compartan la lectura. Grace se convirtió enseguida en una de mis clientas favoritas. Era una mujer diminuta, con un corazón enorme, y eso se lo había transmitido a sus hijos. Todos ellos, ya padres y madres de familia y personas igualmente hermosas. Vivía en una zona de la ciudad muy distinta de la mayoría de las personas que había cuidado. Era una calle residencial como muchas otras, sin mansiones a uno u otro lado. Mi primera impresión fue que sería un buen lugar donde rodar una serie de televisión, porque destilaba energía familiar. Lo que más me gustaba de Grace y de su familia es que eran muy realistas y verdaderamente acogedores. Mis días con ella empezaron como solía suceder con los clientes, contándonos historias para ir conociéndonos mejor. Desde el baño pude oír los comentarios habituales sobre cómo Grace estaba perdiendo su dignidad, ahora que alguien tenía que limpiarle el trasero, y que una joven como yo no debería hacer un trabajo tan desagradable. Pero estaba acostumbrada a esa parte de mi trabajo y trataba de quitarle hierro a la situación. Caer enfermo es sin duda una manera de que el ego se disuelva. Cuando la enfermedad es terminal, la dignidad queda definitivamente en el pasado. Una vez que la enfermedad está muy avanzada, es inevitable aceptar la situación, incluido el hecho de que alguien te limite el trasero. Entonces los clientes dejan de preocuparse por cosas como esta. Grace llevaba casada más de 50 años y había vivido la vida que se esperaba de ella. Había criado a unos hijos encantadores y ahora disfrutaba del amor de sus nietos adolescentes, pero al parecer su marido se comportaba como un tirano y durante décadas hizo que su matrimonio fuese muy desagradable. Cuando apenas unos meses atrás lo ingresaron en una residencia, todos, especialmente Grace, respiraron aliviados. Esta había pasado su vida de casada soñando con ser independiente de su marido, viajar, no hallarse bajo su dictadura y, sobre todo, llevar simplemente una vida sencilla y feliz. Aunque pasaba de los 80, para su edad gozaba de buena salud y se encontraba en buena forma. Una buena salud implica tener libertad de movimiento, una idea que tenía muy presente cuando ingresaron a su marido en la residencia. Pero al poco tiempo de empezar a disfrutar de la libertad que tanto había añorado, Grace cayó muy enferma. A los pocos días le diagnosticaron una enfermedad terminal ya muy avanzada. Lo que hacía que la situación resultase aún más desgarradora era que su enfermedad se había originado porque su marido había fumado en casa toda su vida. La enfermedad era agresiva y al cabo de un mes Grace había perdido todas sus fuerzas. Se pasaba el día postrada en la cama y solo se levantaba para arrastrarse lentamente hasta el baño, acompañada y con la ayuda de un andador. Los sueños que durante toda su vida había esperado vivir ya no se harían realidad. Era demasiado tarde. Esto le provocaba una continua angustia y la atormentaba. ¿Por qué no hice simplemente lo que quería? ¿Por qué permití que me dominase? ¿Por qué no tuve la fuerza suficiente? Fueron preguntas que escuché a menudo. Estaba tan enfadada consigo misma por no haber reunido el valor necesario. Sus hijos me confirmaron lo dura que había sido su vida y cómo yo sentía compasión por ella. Me decía: nunca dejes que nadie te impida hacer lo que desees, Bruni. Prométeselo a esta mujer moribunda. Se lo prometí, y a continuación le conté lo afortunada que me sentía por haber tenido una madre maravillosa que me había inculcado la independencia con su ejemplo. Mírame ahora, prosiguió Grace, muriéndome. ¿Cómo es posible que después de haber esperado tantos años para ser libre e independiente, ahora sea demasiado tarde? Era innegable que se trataba de una situación trágica, que me serviría de recordatorio constante para vivir a mi manera. Durante esas primeras semanas pasamos horas enteras conversando en su dormitorio, salpicado de recuerdos y de fotos de familia, pero su salud empeoraba muy rápido. Grace me explicó que no estaba en contra del matrimonio en absoluto. Pensaba que podía ser algo hermoso y una gran oportunidad para crecer si se compartía con la otra persona. Pero a lo que sí se oponía era a la opinión dominante entre las personas de su generación, según la cual una debía permanecer casada, pasara lo que pasase. Y sin embargo, eso era lo que había hecho ella, renunciando así a su propia felicidad. Había dedicado su vida a su marido, que siempre había dado su amor
por descontado. Ahora que estaba muriéndose, ya no le importaba lo que la gente opinase de ella, y se atormentaba pensando por qué no se habría dado cuenta antes. Grace había mantenido las apariencias y había vivido como los demás esperaban de ella. Y solo ahora era consciente de que la decisión había sido suya y de que era el miedo el que la había llevado a tomarla. Le ofrecí mi apoyo e intenté persuadirla de la necesidad de perdonarse a sí misma, pero no conseguí asumir la realidad de que ya era demasiado tarde. Al igual que la mayoría de mis trabajos eran con personas con las que pasaba una larga temporada y a las que cuidaría hasta su fallecimiento, aunque entre medias hubo a lo largo de los años otras muchas personas a las que solo vi unas pocas veces, sustituyendo a sus cuidadoras habituales. Estas palabras de Grace, cargadas de angustia, desesperación y frustración, se repitieron en boca de muchos otros con los que me fui encontrando, de todos los remordimientos y las lecciones que me confiaron, mientras los acompañaba junto a sus camas. No haber vivido una vida acorde a como eran fue lo más habitual y también lo que les provocaba una mayor frustración, ya que se daban cuenta de ello demasiado tarde. Tampoco es que quisiese haber vivido una vida de lujo, me explicaba Grace en una de nuestras muchas conversaciones junto a su cama. Soy buena persona y no le deseo el mal a nadie. Grace era uno de los seres más dulces que he conocido en mi vida, incapaz de hacerle daño a nadie. Ella era así. Sí, habría querido hacer cosas por mí misma, pero me faltó valor. Ahora ella comprendía que habría sido mejor para todos si hubiese tenido el coraje de ser consecuente con sus deseos. Bueno, para todos, menos para mi marido, dijo con desprecio hacia ella misma. Yo habría sido más feliz y yo habría dejado que esta desgracia afectara a la familia durante décadas. ¿Por qué se lo permití? ¿Por qué, Bruni? ¿Por qué? Mientras la abrazaba, irrumpió en un llanto desconsolado. Cuando dejó de llorar, me miró con férrea determinación. Lo digo en serio, prométele a esta moribunda que siempre serás consecuente contigo misma, que tendrás valor para vivir como lo desees, sin que te importe lo que piensen los demás. Las cortinas de punto se agitaron suavemente, permitiendo que la luz del día entrase en la habitación, mientras nos mirábamos con cariño, lucidez y decisión. Te lo prometo, Grace, es lo que intento hacer, pero te prometo que no dejaré de hacerlo nunca. Le respondí de todo corazón. Cogiéndome de la mano, sonrió al saber que al menos la lección que ella había aprendido no sería completamente en vano. Cuando le expliqué que durante más de una década de mi vida adulta había ocupado puestos tan poco satisfactorios de administración o de gestión en la banca, empezó a entenderme mejor y escuchó con gran interés. A mi vuelta del extranjero había pasado varios años más trabajando en la banca, pero me refería a ellos como mi periodo de desenganche en el que conseguí desligarme de ese trabajo. El primer par de años al acabar la carrera fueron divertidos. Había muchos becarios y el trabajo era sobre todo un lugar de socialización. Todos los becarios tenían entre 17 y 18 años, así que el trabajo consistía en realidad en charlar con los amigos y en ganar el dinero que gastábamos los fines de semana. Al principio el trabajo en sí me resultó muy fácil, y habría podido seguir siendo así si realmente me hubiese implicado, pero no sucedió. Después de los primeros años empecé a sentirme inquieta y a cuestionarme mi vida, aunque seguí viviendo como se esperaba de mí durante 10 años más, sabiendo durante todo ese tiempo que algo me estaba esperando, pero sin reunir el valor para ir a buscarlo. Lo que hizo que siguiese allí fue sobre todo el miedo al ridículo que me harían pasar algunos de mis familiares si me salía del molde en el que esperaban que encajase. Estaba viviendo la vida de otra persona y eso nunca iba a funcionar, pero seguí adelante, cambiando a menudo de banco, de uniforme y de lugar. Como resultado, acabé acelerando mi carrera profesional, ya que había trabajado para la mayoría de los bancos y en más puestos que una persona normal de mi edad. Triunfé sin pretenderlo. Desesperadamente infeliz, seguí entregando mi semana laboral a un trabajo que no le aportaba nada a mi alma. En la banca trabajaba mucha gente a la que le encanta su trabajo y yo me alegro por ellos. La banca necesita gente así. Hoy en día también hay oportunidades para trabajar en áreas en las que uno puede devolver a la comunidad lo que ha recibido de ella, siguiendo otros caminos nobles. Pero como Grace, yo había estado viviendo la vida que otros esperaban de mí, no la que yo deseaba. Aunque no podía dar satisfacción a parte de mi familia y estaba luchando por tratar de ser la persona que ellos querían que fuera, seguir en un buen trabajo me permitiría al menos quitármelos de encima en ese aspecto de mi vida.
Estaba atrapada por el miedo y por el dolor que sentiría si me exponían a críticas aún mayores de las que tenía que soportar. Ser la oveja negra de la familia nunca es fácil. Las ovejas negras desempeñan un papel especial en la dinámica familiar, si bien no siempre es agradable. Cuando algunos de los protagonistas obtienen su poder a base de restringir la fuerza de los demás, es difícil llevarles la contraria. Pero como mi trabajo me había permitido ver tantas familias desde dentro, me di cuenta de que muy pocas de ellas se libraban de tener algún tipo de conflicto. Todas las familias, sin excepción, tienen sus particularidades, la mía también, aunque saberlo no era de gran ayuda por aquel entonces. Gastar bromas a mis expensas había sido una costumbre familiar desde que tengo memoria. Yo era la nadadora en una familia de jinetes, la vegetariana en una familia que criaba ovejas, la nómada en una familia de sedentarios y un largo etcétera. A menudo las cosas se decían en broma y la persona que lo hacía no era consciente del daño que provocaba, pero las bromas tienden a desgastarse cuando uno las lleva oyendo durante décadas, aunque otras veces con demasiada frecuencia se decían cosas crueles a propósito. Incluso si una tiene la fuerza de 1000 personas, al cabo de los años termina por cansarse, sobre todo cuando te cuesta incluso recordar una época de tu vida en que no te ridiculizasen, te gritasen o te dijesen que no valías para nada. Así que hasta ese momento nunca había disfrutado demasiado de la dinámica familiar. La manera más fácil de sobrellevarlo por aquel entonces era simplemente vivir la vida que esperaban de mí, pero a partir de cierto momento empecé a retraerme y a alejarme de ellos. Ese fue mi mecanismo para afrontar la situación. En todo el mundo existen artistas incomprendidos. Yo era un artista, aunque todavía no tenía conciencia de ello, pero sí sabía que vender seguros a gente que pretendía únicamente ingresar su nómina no me motivaba en absoluto. La cifra de ventas a final de mes no tenía absolutamente ninguna importancia para mí. Lo único que me interesaba era ofrecer a los clientes un servicio amable y adecuado, cosa que se me daba muy bien. Pero eso no bastaba en el voluble sector financiero. Había que vender, vender y vender. Pero dicen que hacemos más por evitar el dolor que por obtener placer, para introducir cambios en nuestra vida. Hasta ese momento el dolor que sentía en mi interior no hacía más que enconarse hasta llegar al punto crítico. Cuando dejé otro de esos buenos trabajos para irme a vivir a la isla, se desató la confusión. ¿Por qué lo habrá hecho? ¿A dónde se va esta vez? Mientras que yo emocionada pensaba, voy a vivir en una isla. Cuanto más lejos me iba, más feliz era. Allí mi vida era mía, y era una buena vida. El único contacto que mantuve con el continente fue con mi madre, mi más firme apoyo y mi querida amiga. Fue durante esos años en la isla cuando comencé a interesarme por la meditación. Más adelante encontré el camino que me ofrecería la oportunidad de conectar con mi propia bondad como nunca antes lo había hecho. A través de este camino empecé a entender y a experimentar la compasión, esa fuerza tan hermosa y poderosa. El dolor que había aceptado de los demás había sido la proyección de mí de su propio sufrimiento. Quienes son felices no tratan hacia los demás, no los juzgan por ser consecuentes en su vida, en todo caso los respetan. Cuando fui consciente del dolor que arrastrábamos de generaciones anteriores, pude optar por liberarme de él en mi propia vida. Nunca podía controlar a otra persona y no tenía intención de hacerlo. La gente cambia porque quiere y lo hace cuando se siente preparada. Fue liberador aprender a ver la vida desde la compasión y aceptar que tal vez nunca llegaría a tener las relaciones comprensivas y cariñosas por las que alguna vez suspiré. Me cambió la vida en muchos ámbitos. Al ser consciente del dolor que conllevaba mi propia sanación, acepté que no todo el mundo tiene el valor de enfrentarse a su pasado, al menos hasta que se vuelve insoportable. Hasta cierto punto la misma dinámica persistió durante varios años más, pero cada vez me afectaba menos. Necesité tiempo y fortaleza, pero por fin vi que no se trataba de mí, sino de quien quiera que tratase de criticarme o de juzgarme. En el budismo se cuenta una historia según la cual un hombre se acercó, gritando enfadado a Buda, que no se inmutó. Cuando le preguntaron qué había hecho para permanecer sereno e imperturbable, Buda respondió con una pregunta. Si alguien te trae un regalo y decides no recibirlo, ¿a quién pertenece entonces el regalo? Evidentemente, a quien iba a ofrecerlo. Lo mismo sucedía con las palabras que injustamente vertían a veces sobre mí. Dejé de enfrentarme a ellos y empecé a sentir compasión. A fin de cuentas, esas palabras no proveían de un estado de felicidad. Pero lo más importante que he aprendido en la vida, lo más importante sin ninguna duda, es que la compasión empieza por uno mismo
Sentir compasión por los demás me permitió que la sanación empezase y prosiguiese. De alguna manera me permitió quitarme de en medio cuando mis antiguos hábitos de conducta aún ejercían fuerza sobre mí. Era capaz de reconocer el sufrimiento y de asumir que no tenía nada que ver conmigo. Era el dolor de la otra persona el que brotaba y rebosaba. Esto no solo se aplicaba a mis relaciones familiares, por supuesto. Era importante para todas las relaciones personales, públicas y profesionales. Todos sufrimos en algún momento, todos sin excepción sentimos dolor. Pero aprender a sentir compasión por mí misma fue mucho más difícil, y aunque entonces no lo sabía, iba a tardar años en lograrlo. Somos demasiado duros con nosotros mismos, injustamente. Aprender a quererme y aceptar que yo también había sufrido mucho implicó un cambio muy difícil para mí. Sin duda resultaba más fácil escuchar opiniones injustas de los demás sobre mí misma y hacerles frente porque ya estaba muy acostumbrada. Puede que no me hubiese traído la felicidad, pero aprender a ser amable y a sentir compasión por mí misma, por encima de todo, era sin duda un proceso para el que aún tenía que madurar. Al menos la sanación había comenzado. Con la renovada intención de quererme, respetarme y ser más comprensiva conmigo misma, la vieja dinámica familiar empezó a perder fuerza. Reuní fuerzas para responder y por fin conseguí hacerme oír en lugar de encerrarme en mí misma. Sin duda lo que expresaba ahora era mi propio dolor, que tenía poco que ver con las personas a las que me dirigía. Cada uno interpretamos a nuestra manera las cosas que nos pasan. Eso fue lo que me sucedió con la expresión y la liberación de mi sufrimiento. Necesité mucho valor para romper con comportamientos que se habían perpetuado durante décadas, pero lo encontré en el dolor, pues ya no tenía nada más que perder. El dolor del silencio me era insoportable. Pero a fin de cuentas, lo único que alimenta realmente el dolor que sentimos cada uno de nosotros es el deseo de que los demás nos quieran, nos acepten y nos comprendan. De modo que la compasión es la única salida, la compasión y la paciencia. A pesar de todo el amor, bajo el más frágil de sus disfraces, aún existe entre nosotros. Era como si una y otra vez me hubiese dejado llevar por la corriente del mismo río, y cada vez me topase con la misma piedra enorme que bloqueaba mi flujo natural. Siempre estaba ahí, pero un día tomé conciencia de que era posible que siempre fuese a estar ahí. Así que en lugar de enfrentarme a esa misma piedra, ese mismo bloqueo una vez tras otra, decidí nadar hacia otro lugar, un lugar que me permitiría seguir avanzando de manera libre y natural. No había necesidad de chocar incesantemente con ese obstáculo que entorpecía mi progreso natural y era fuente inevitable de bloqueo y dolor. Había llegado el momento de hacer las cosas de otra manera, de elegir otro camino, de levantar la voz y decir basta. No estaba dispuesta a seguir tolerando las viejas costumbres. Aunque acabase estando más sola, al menos me daría paz, lo cual el otro camino no podía ofrecerme. Cuando empecé a hablar, las cosas comenzaron a cambiar en mi interior. Creció mi autoestima y me vi más capaz de expresar lo que sentía. Por fin había sembrado semillas nuevas y más sanas. Aún no sabía qué hacer para que creciesen, pero al menos ya estaban plantadas. Era el momento de empezar a vivir, pasito a pasito, como la persona que quería ser. Cuando le conté todo esto a Grace, nos hicimos amigas de forma natural. Me dio la razón en que todas las familias tienen sus cosas. Me dijo que no conocía ninguna que no tuviese sus propias complicaciones, pero que es en ese núcleo donde la mayoría de la gente tiene las mayores oportunidades de aprender. Comentamos cómo la única manera de experimentar el amor es aceptar a las personas tal y como son, sin depositar en ellas ninguna expectativa. Pese a que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, esa es la manera más compasiva de proceder. Grace me contó muchas historias en las que reflexionaba sobre su vida. Me hablaba de cuando sus hijos eran pequeños o de cuánto había cambiado el barrio, y volvió a menudo al remordimiento que sentía al saber que iba a morir. Deseaba haber tenido el valor de llevar una vida más acorde con su propio corazón y no la que otros esperaban de ella. Cuando el tiempo que nos queda está contado, no se pierde mucho, siendo sincero. Todas nuestras charlas se centraron en el núcleo de las cosas. Nada de cháchara, todos los asuntos que tratamos eran profundamente personales. Abrirme a Grace de esa manera me resultó inesperadamente reparador, y tener a alguien que la escuchase también le ayudó a ella a cerrar heridas. Asimismo, acabamos hablando del momento de mi vida en el que me encontraba, de mis intenciones musicales y de cómo había empezado a escribir y a interpretar canciones. Mientras tomábamos el té, Grace me insistió para que llevase mi guitarra al trabajo al día siguiente y tocase algo para ella.
lo cual fue para mí un absoluto placer. Con el corazón feliz, canté para Grace mientras ella sonreía y tarareaba, sentada sobre la cama. Recibió cada canción que le entoné como si fuese la mejor del mundo. Su familia también se acercó a escuchar algunas con la misma amabilidad y apoyo. A Grace le encantó una canción en concreto, porque siempre había querido viajar. Se titulaba Beneath Australian Ski, bajo el cielo australiano. Desde ese día, cada cierto tiempo me pedía que cantase para ella. No hacía falta la guitarra, me había dicho, así que me sentaba en su dormitorio y le cantaba a esa encantadora y diminuta señora, mientras ella cerraba los ojos sonriendo, absorbiendo cada una de mis letras. Me pedía una canción tras otra y yo nunca me cansé de cantar para ella. La salud de Grace empeoraba cada día, iba menguando aún más. Los viejos amigos venían a despedirse, sus parientes se sentaban junto a su cama y charlaban mientras contenían las lágrimas. Su familia era gente pragmática y se sentían muy involucrados en la vida de Grace y venían a verla a menudo. Eso me gustaba, también me atraía su amabilidad, pero cuando se iban y nos quedábamos de nuevo a solas, Grace y yo, ella volvía a pedirme alguna canción. Fueron momentos muy especiales. Ya no podía caminar bien, y aunque había aceptado utilizar una silla con orinal, se negaba a usarla cuando tenía que hacer de vientre. Quería utilizar el retrete para que yo no tuviera que limpiar el orinal. No hubo manera de que cambiase de opinión, por mucho que intenté convencerla de que a mí no me importaba hacerlo, así que tardábamos una eternidad en llegar hasta el baño, que por suerte se encontraba justo al lado del dormitorio. Estaba muy débil. Cuando había terminado y ya se había limpiado, yo la ayudaba a levantarse y después le subía las bragas para que mantuviese el equilibrio. Mientras tanto, el movimiento tenía que ser muy rápido. Cuando iniciábamos nuestro camino de vuelta al dormitorio, Grace apoyándose en su andador y yo siguiéndola, sosteniéndola por las caderas, me di cuenta de que con las prisas le había metido un poquito del camisón por dentro de la parte trasera de su ropa interior. Iba sonriéndole a esa diminuta y adorable mujer en sus últimos días, mientras se tambaleaba hacia la cama, cuando de pronto sentí que me sobrecogía la emoción al escuchar que empezaba a cantar Beneath Australian Skies. La letra no era exactamente la misma, pero eso hacía que el instante fuese aún más entrañable. Supe entonces que había alcanzado la cúspide de mi carrera musical. Nada de lo que pudiese suceder después superaría la alegría que experimenté entonces. No me habría importado no volver a escribir una canción nunca más. Haber dado tanto placer gracias a mi música a una persona tan querida y que me la devolviese cantando mi canción en sus días finales me abrió el corazón más de lo que podría haber imaginado que la música fuese capaz de hacer. Al llegar al trabajo un par de días más tarde resultaba evidente que ese sería el último para Grace. Al explicarle que iba a llamar a su familia me indicó con la cabeza que no lo hiciera. Débil y agotada trató de levantarse para abrazarme. Para evitar que sus pequeños brazos hiciesen el esfuerzo, me tumbé en la cama y la abracé yo entre los míos. Eso le gustó y permanecimos así un rato, hablando en voz baja, mientras sus dedos acariciaban mi brazo. Al preguntarle por qué no quería que viniese su familia, dijo que no deseaba hacerles más daño. Los quería demasiado, pero necesitaban despedirse de ella, le dije, y negarles la ocasión de hacerlo podría provocarles no solo dolor, sino un sentimiento de culpa con el que tendrían que vivir. Grace comprendió lo que le decía y accedió porque no quería que se sintiesen culpables por no estar presentes, así que hice las llamadas y la familia llegó enseguida. Pero antes, agotada como estaba, me dijo, Bruni, recuerda tu promesa, ¿verdad? Asistiendo con ojos llorosos, le dije que sí. Vive de acuerdo con tu corazón, nunca hagas caso a lo que piensen los demás. Prométemelo, Bruni. Su voz era ahora un suspiro apenas audible. Te lo prometo, Grace, le dije dulcemente. Apretando mi mano se quedó dormida y solo volvió en sí durante breves instantes para ver a su querida familia que permaneció junto a su cama hasta el final. Pocas horas después Grace nos abandonó. Su hora había llegado. Luego, sentada tranquilamente en la cocina, la promesa aún resonaba en mis oídos, pero no solo se la había hecho a Grace, sino que me la hice también a mí misma. Meses más tarde, sobre el escenario durante el lanzamiento de mi disco, le dediqué a ella esa canción. Su familia estaba entre el público. Los focos me impedían percibir la mayoría de las caras, pero no necesitaba verlos. Podía sentir el amor que estaban compartiendo al recordar a esa pequeña y entrañable mujer que no había vivido como quería, pero que sí me había inspirado a mí para hacerlo.
Espero que estas conmovedoras historias sean de su agrado. Recuerden dejarme sus comentarios. Estamos leyendo este libro de qué te arrepentirás antes de morir. Los espero en el próximo video para continuar con este y otras lecturas. Muchas gracias por escucharme.